Hola, hoy les voy a compartir un microrrelato sobre un ser que buscando su realización encuentra su propia perdición. Cuentos paranormales. Poeta maldito. Historia escrita por Pájaro Diablo. Dicen que cuando tenía 2 años sufrí un accidente. Me encontraba en la andadera. Mis hermanos, uno de 5 y otra de 7, eran los que me cuidaban mientras mamá hacía la comida y el quehacer, y papá salía a trabajar. Vivíamos en La Pantitlán, en un departamento de 3 niveles en la calle 1. El edificio parecía como si estuviera en obra negra. Todo era tabique gris, de ese que parecía uno de esos dulces tradicionales mexicanos llamados alegrías. Adentro, el piso era de cemento colado. Gran parte de este se encontraba ocupado por materiales de construcción. Las escaleras no tenían barandal y los escalones eran delgados. Nosotros ocupábamos el 3er piso. Había 4. Un cuadrado de 4 metros por lado, donde se suponía iba la sala y el comedor. Un baño tan pequeño que el retrete estaba casi debajo de la regadera, tal forma que podías sentarte en la taza mientras te bañabas. Una habitación en donde dormíamos todos y en la que con trabajos cabían 2 camas individuales juntas. Y una cocina. El lugar era tan reducido que mamá dejaba la puerta de la salida abierta para que pudiéramos jugar un poco, ya que el descanso de la escalera se convertía en nuestro diminuto patio. Todas las mañanas, después de desayunar y vestirnos, se abría esa puerta, y en cuanto papá se iba, mamá ponía una baranda en la escalera y otra enfrente de la puerta donde terminaba el descanso, porque no había pared, y cualquiera de los 3 podríamos caernos por ahí. De hecho, fue que de ahí salí volando, porque mi hermano la quitó, y yo encarrerado con la andadera me seguí de frente. Dicen que nada me pasó, que solo me salió un chipote en la parte central de la frente. Sin embargo, yo creo que esa caída, y en específico el golpe que me di en la cabeza, fue el culpable de que mis amígdalas cerebrales no se desarrollaran. Faltan unas cuantas horas para mi final. Y trato de explicarme por qué es así. Desde que fui encarcelado, me han tratado como un monstruo. Quisiera decir que no comprendo por qué tanto escándalo. Pareciera que morir, matar y destruir fueran algo anormal. Pero no es así. La historia muestra lo contrario e incluso esas personas a las que responsabilizan de haber causado semejantes genocidios se les eterniza y son personajes de primer orden en los anales de la historia. Pero más allá de eso, ¿por qué habría de controlar mis impulsos naturales? ¿Por qué desterrar el tánatos y el eros de nuestro ser, si son nuestra condición humana? Por más que pienso en lo que me ha pasado, lo único que hice fue seguir mi naturaleza sin reprimirla.
los psiquiatras que contrataron los abogados que me defendieron alegaron que mi comportamiento respondía a que padecía de una patología mental originada en mi sistema límbico. Pero yo digo que esos son patrañas y culpabilizo a la cultura, pero no en el sentido de que mi contexto familiar y social sean los responsables de la forma en que pienso y actúo. Más bien, en que desde que tengo uso de razón, en esos contextos se me ha dicho que aquello que da placer y te conduce al origen o esencia de uno mismo está mal. Más bien, eso que ellos llaman patología es una virtud. Gracias a esta, nunca me sentí malvado e inhumano, y fui más humano que todos esos que me han juzgado. Lo que me parece curioso es que haya sido hasta los 50 años que me metieron tras las rejas, porque nunca me escondí para satisfacer mis pulsiones, y desde los 3 años me hice hombre, pero no bajo la lógica simplista de perder lo que en la época victoriana llamaban virtud y posteriormente inocencia, sino porque fue cuando tuve la claridad de aceptar mis deseos y llevarlos a la práctica. Digamos que todo empezó cuando me di cuenta de que me gustaba leer y escribir. Mi primer cuaderno real fue Terry, un perrito maltés, en el que escribí mi primer poema. Aún lo recuerdo, era hermoso. Rayos fotónicos para ti. Hermano, vuela sin mí. El problema de Terry es que solo tenía una hoja muy pequeña donde escribir. Su muerte pasó desapercibida. Yo lo dejé cerca de la cisterna de la casa donde, horas más tarde, hallarían el cuerpo de Federico, mi amado hermano, sin vida, el cual cayó en el mismo lugar en donde, años atrás, yo había salido volando en mi andadera, haciéndome no más daño que un chipote en la frente. Quizá, si se hubieran dado cuenta de la inscripción en el perro, hubieran deducido que yo lo había empujado al vacío. Y así, habrían podido evitar mi realización como ser humano. Es una lástima que fuera tan poco prolífico como poeta. Nunca pude escribir más de un poema por año, razón por la cual se me condena por tan solo 36 poemas. Poemas que escribí en los lienzos humanos de mujeres, niños y hombres, que en la corte les decían inocentes. Bien decía Balzac, en la obra maestra desconocida, a través del gran pintor Fraunhofer, que el exceso de conocimiento es igual que la ignorancia, pues en ambos casos se acaba en negación. La ignorancia de los jueces, los abogados y de todos los que conocieron mi caso no les permitió ver mi arte en esos cuerpos, y mi gran conocimiento hizo que dudara y negara mi creación. Ellos nunca vieron composiciones literarias, solo cuerpos con extrañas marcas. Y yo no hice de mis lienzos un poemario, y de aquellas letras labradas con pasión, solo quedaron cenizas. Es por eso que no entienden cuando hablo de poesía inscrita en los cuerpos y se aferran a llamarme criminal en lugar de poeta. Hasta aquí esta historia. Espero te haya gustado. De ser así, suscríbete al canal, dale like y nos vemos hasta el siguiente relato para desvelados.